En último lugar, vamos a ver la industria en España. En España la industrialización tuvo lugar más tarde que en el resto de los países europeos. Actualmente en España poco más del 30% de los trabajadores se dedica a este sector y solamente representa el 16% del Producto Interior Bruto español. Vamos a hacer un rápido recorrido por los 150 años del proceso industrial en el suelo español. En primer lugar, veremos los inicios del despegue industrial, es decir, el siglo XIX. Desde los inicios, España tuvo una fuerte dependencia industrial respecto a otros países europeos. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, no disponía de capital suficiente para realizar grandes inversiones. Y en segundo lugar, no contaba con maquinaria y otros adelantos tecnológicos que le permitieran producir de forma avanzada. Así que dependía de que empresarios de otros países invirtieran en la creación de industrias y que las compras de maquinaria se hicieran fuera del país. Las primeras industrias que se establecieron pertenecieron a los sectores textil, metalúrgico y siderúrgico. Estos últimos permitieron la construcción de miles de kilómetros de línea de ferrocarril, con gran importancia para España. En segundo lugar, a comienzos del siglo XX, se produce una etapa de crecimiento industrial hasta la Guerra Civil. Ese crecimiento industrial se basó en las siguientes causas. En primer lugar, el fomento de las obras públicas durante la dictadura de Primo de Rivera. En segundo lugar, la repatriación de capital de las colonias americanas, tras independizarse de España, que se invierten en industria en muchos casos. En tercer lugar, al estallido de la Primera Guerra Mundial. España, como no participa, abastece a los países participantes y fabrica productos necesarios para ellos. Y en cuarto lugar, una política de protección arancelaria, es decir, los productos que vienen del exterior de España tienen que pagar muchos impuestos, lo que los encarece y hace a los productos españoles más competitivos. La tercera etapa ocurre durante el franquismo. En la industria franquista se puede distinguir la etapa justamente posterior a la guerra y la etapa de los años 50 en primer lugar. Después de la guerra, los esfuerzos se dedicaron a la reconstrucción. Se creó el Instituto Nacional de Industria en una situación de autarquía y de aislamiento internacional. Pero a partir de los años 50 la situación cambió porque España ingresó en la ONU y llegaron capitales extranjeros que querían invertir en el país. Se crearon grandes empresas estatales y otras menores con capital privado destinadas a la fabricación de bienes de consumo. En esta época se acentuó el desequilibrio territorial que ya se apuntaba desde los inicios de la industrialización. Una industria concentrada en Cataluña, Madrid y la cornisa cantábrica. A partir de los años 60 se lleva a cabo un impulso industrializador. Es una época de desarrollo económico por varias razones. En primer lugar, la llegada de créditos americanos. En segundo lugar, el desarrollo del turismo y la apertura de las relaciones internacionales, así como la implantación de multinacionales. El Estado franquista incentivó el desarrollo industrial y creó los llamados polos de desarrollo y promoción en ciudades como Huelva, Córdoba, Granada o Burgos, zonas geográficas relativamente reducidas en las que se estimula la localización de actividades industriales para que impulsaran la actividad económica en un área geográfica de mayor amplitud. Durante estos años se agravaron las diferencias regionales, lo que provocó un importante éxodo rural. Pero a pesar de este impulso, la industria española siguió manteniendo los dos grandes problemas: la dependencia exterior, tanto energética como tecnológica. A partir de la crisis del petróleo de 1973 entramos en la etapa de la reconversión. La crisis del petróleo de 1973, así como el proceso de mundialización o la inestabilidad política provocada por la muerte de Franco y la transición, sitúan a España en un momento de gran inestabilidad económica. Además, en esta época se abre una nueva etapa llamada la Tercera Revolución Industrial y España tiene que reestructurar su industria. Esto se hace en dos sentidos. En primer lugar, hay que reconvertir la existente y adaptarla a las nuevas existencias del mercado, es decir, modernizarla, hacerla más competitiva. Esto provocó la pérdida de numerosos puestos de trabajo. En segundo lugar, se apostó por sectores más dinámicos, como el agroalimentario, el químico y el automóvil,
y se reindustrializaron algunas zonas con estas actividades. Por último lugar, nos situamos en la época actual, la llamada Tercera Revolución Industrial. ¿Qué novedades trae la Tercera Revolución Industrial? Como consecuencia de todo lo anterior, en España se han creado varias áreas industriales diferenciadas. Las que vemos en rojo oscuro son las llamadas áreas industriales desarrolladas. Estas áreas corresponden a Madrid, Barcelona y sus zonas metropolitanas. Son los centros industriales más importantes del país y viven un doble proceso. Por un lado, tienen que reconvertir la industria que se ha quedado atrasada y por otro, crear los centros industriales de alta tecnología. En naranja oscuro vemos los llamados áreas y ejes en expansión, que se encuentran principalmente en el eje del Ebro y el eje mediterráneo. En las áreas periurbanas de las grandes ciudades nos encontramos con un desarrollo industrial que está vinculado a la actividad de esas áreas industriales. En el caso del eje mediterráneo, se beneficia de la alta densidad de población que hay en esta zona, lo que garantiza un mercado cercano. En el caso del eje del Ebro, se conecta Cataluña con el País Vasco. La zona rosa claro es la que llamamos áreas y ejes en declive, que está por la cornisa Cantabria, País Vasco, Asturias o Cantabria. Esta zona se ha visto muy afectada por el declive de los sectores industriales clásicos como el naval o la petroquímica o la siderúrgica. También se vieron afectadas otras zonas de Galicia o incluso de la bahía de Cádiz que dependían de esos sectores. Por último, en azul vemos las áreas de industrialización escasa e inducida. Las zonas de industrialización escasa son zonas con baja densidad de población y sin tradición industrial. Las áreas de industrialización inducida son espacios que en su momento estuvieron en los planes estatales de industrialización, como Sevilla, Huelva, Burgos.